Good morning, everybody. I hope everybody is okay. So today we're going to see a review of the present simple or the simple present in English. Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver lo que es el simple present o el presente simple en español y es un review de todo lo que vimos hace unos meses anteriores. Okay, what we're going to see in this review of the simple present, we're going to see affirmative form, negative form, interrogative form, and some time expression. But before that, we're going to see for what do we use the simple present, when, and how. Ok, en este tema, el día de hoy nosotros en el review vamos a ver el present simple o el presente simple. En español vamos a ver para qué lo utilizamos, cuándo lo utilizamos, también su forma afirmativa, negativa e interrogativa y las expresiones de tiempo. Simple present. The simple present tense is one of the several forms of the present tense in English. It is used to describe habits, unchanging situations, general truths, and fixed arrangements. The simple present tense is simple to form. Just use the base form of the verb. I take, you take, we take, they take. The third person singular takes an S at the end. He takes, she takes. El presente simple es uno de los tiempos verbales más severos en su forma en inglés. Usualmente lo utilizamos para describir hábitos, situaciones de cambio y generalmente para decir verdad o arreglar alguna sugerencia. El presente simple es una de sus formas que utiliza prácticamente la base de su verbo, como lo dice ahí en el ejemplo. Yo tomo, tú tomas, él toma, ellos toman, nosotros tomamos. Y las terceras personas, nosotros, si en inglés le tenemos que agregar una S al final del verbo, como lo dice en su ejemplo por ahí. He takes, she takes. The simple present tense. It is used or is used to express habits, general truths, repeated actions on unchanging situations, emotions, and wishes. For example, I smoke is an habit. I work in London, changing situations. London is a large city, general truth. To give instruction or directions, you walk for 200 meters, then you turn left. To express fixed arrangement, present or future. Your exams start at 9 o'clock. To express future time after some conjunctions. After, when, before, as soon as, until. He'll give it to you when you come next Saturday. El simple present se utiliza para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones y deseos permanentes. Por ejemplo, I smoke es un hábito. I work in London es pertenencia. London is a large city es un hecho general. Para dar instrucciones o indicaciones, you walk for 200 meters, then you turn left. Pues como lo acabo de decir, para dar instrucciones o indicaciones, una dirección, no sé, al parque, etc. Para hablar de eventos programados, presentes o futuros. Your exam starts at 9 o'clock. Por ejemplo, tu examen comienza a las 9 de la mañana. Para referirse al futuro, detrás de alguna conjugación, de una
conjunciones o de unas conjunciones. Por ejemplo, en este caso tenemos after, when, before, as soon, as, until y el as soon, o por ejemplo, nosotros podemos traducir lo siguiente: after, después de, when, cuando, before, antes de, as soon as, muy pronto como sea posible, mientras, until. He will give it to you when you come next Saturday. ¿Ok? Y ten mucho cuidado, en el simple present no se utiliza para hablar de lo que está ocurriendo en este momento. And then we have some examples. For habit, he drinks tea at breakfast. She only eats fish. They watch TV regularly. For repeated actions or events, we catch the bus every morning. It rains every afternoon in the hot season. They drive to Monaco every summer. For general truths, water freezes at 0 degrees. The earth revolves around the sun. Her mother is Peruvian. For instruction or direction, open the package and pour the contents into the hot water. You take the number 6 bus to Whitney and then the number 10 to Bedford. For fixed arrangements, his mother's arrives tomorrow. Our holiday starts at the 26th of March. With future construction, she'll see you before she leaves. We'll give it to her when she arrives. Y de ahí nosotros tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, hábito y rutina. He drinks tea at breakfast. Él bebe té en el desayuno. She only eats fish. Ella solamente come pescado. They watch television regularly. Ellos regularmente ven televisión. Para eventos y acciones repetidos. We catch the bus every morning. Nosotros tomamos el autobús todas las mañanas. It rains every afternoon in the hot season. Suele llover por las tardes en la temporada de calor. They drive to Monaco every summer. Ellos manejan o viajan hacia Monaco cada verano. Hechos generales. Water freezes at 0 degrees. El agua se congela en el grado cero. The earth revolves around the sun. La tierra da vueltas alrededor del sol. Her mother is Peruvian. Su mamá es peruana. Para instrucciones o indicaciones, open the package and pour the contents into the hot water. Abre el paquete y introduce la harina en agua caliente. You take the number 6 bus to Whitney and then the number 10 to Bedford. Tomas el autobús número 6 hacia Whitney y luego tomas el número 10 a Bedford. Para eventos programados, his mother arrives tomorrow. Our holiday starts on the 26th of March. Su mamá aterriza mañana o llega mañana. Nuestro evento o nuestras fiestas empiezan a partir del 26 de marzo. Para construcciones de futuro. She'll see you before she leaves. Ella te verá antes de irte. We'll give it to her when she arrives. Nosotros se lo daremos a ella cuando ella llegue o aterrice.
on the simple present third person singular. In the third person singular, the verb always ends in s. He wants, she needs, he gives, she thinks. And then we have the negative and the question form. We're going to use does for the third person. It's an auxiliary plus the infinitive of the verb. For example, he wants an ice cream. Does he want an ice cream? He does not want vanilla. Verbs ending in y, the third person changes the y to ies. Fly, flies. Cry, cries. And then we have some exceptions. If there is a bubble before the y, it stays the same. Play, plays. Pray, prays. We just add s. And finally, we're going to add es to all the verbs ending in ss, x, sh, and ch. For example, he passes, she catches, he fixes, and it pushes. And just remember one thing. All the third persons or the third persons are he, she, and it. En la tercera persona del singular, el verbo siempre va a terminar en S. Por ejemplo, he wants, she needs, he gives, she thinks. Para la forma negativa e interrogativa, se emplea dos, que es la tercera persona del auxiliar do, y seguido del infinitivo del verbo. He wants ice cream. Does he want a strawberry? He does not want vanilla. Verbos que terminan en Y, en la tercera persona del singular se cambia la Y por IES. Por ejemplo, fly, to flies, cry, to cries. Y de ahí tenemos algunas excepciones. Cuando una vocal precede a la Y, nosotros solamente le vamos a agregar una S. El verbo se queda tal cual. Por ejemplo, play, plays, pray, prays. Y para los verbos que a continuación pronunciaré, siempre nosotros tengamos en mente, que le vamos a agregar ES. ¿Y cuáles son esos verbos? Se preguntarán ustedes. Son aquellos que tienen la siguiente terminación. Doble S, X, SH y CH. Por ejemplo, he passes, she catches, he fixes, and it pushes. Y recuerda algo muy importante. Las terceras personas son he, she, and it, en el cual significan en español él, ella y eso. Simple present tense, affirmative form. To form affirmative tense, we use subject, verb, and complement. But we need to know first what are the subject, what are the verbs, and what are the complements. Okay, and just remember one thing. Talking about subject, we are talking about the people, the animals, or things. And we replace the subject by the personal pronouns, which are I, you, he, she, it, we, and they. Just remember that thing. Verbs. Verbs are all the action that we make. For example, play, drink, eat, write, sing, etc. And complements are all the conjunctions that make emphasis to the sentences. For example, we have the time expression. Every day, week, every month, every year, on Monday, on the weekend, in the afternoon, in the morning, in winter, in spring,
once a week, twice a week, or frequencies adverbs, always, sometimes, often, never, etc. En el simple presente o en el presente simple, en su forma afirmativa, nosotros para formar ese tiempo verbal vamos siempre a utilizar un sujeto más un verbo más un complemento. Pero antes nosotros necesitamos saber qué son los sujetos, qué son los verbos y qué son los complementos. Y recuerda muy bien que los sujetos son todas las personas, los animales o las cosas. Y que a todo aquello en conjunto, hablándose de personas, animales o cosas, nosotros en inglés nosotros los reemplazamos a esos sujetos por los pronombres personales, los cuales son I, you, he, she, it, we, and they. Recuerda que su traducción sería yo, tú, él, ella, eso, nosotros y ellos. Y de ahí tenemos la otra parte, que son los verbos. Los verbos son todas las acciones que nosotros realizamos. Por ejemplo, jugar, beber, comer, escribir, cantar, etcétera. ¿Y qué son los complementos? Pues son todas las conjunciones que hacen énfasis o que sí, que hacen énfasis a una oración. Y para esto nosotros tenemos las expresiones de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos algunas que pronuncié hace un rato en inglés, que sería every day, todos los días, every week, toda la semana, every month, todos los meses, every year, todos los años, on Monday, el lunes, on the weekend, en el fin de semana, in the afternoon, por la tarde, in the morning, por la mañana, in winter, en el invierno, in spring, en primavera, once a week, una vez a la semana, twice a week, dos veces a la semana, o si no los famosos adverbios de frecuencia, que son always, siempre, sometimes, a veces, often, de vez en cuando, never, nunca. Recuerda muy bien que el presente simple, en su forma afirmativa, nosotros lo tenemos que utilizar como lo acabo de decir, utilizando un sujeto, un verbo y un complemento. A continuación, te daré unos ejemplos para la formación ya de oraciones en presente simple. Affirmative form sentences. Example. As I said before, we need to have some grammatical rules to form all the affirmative form sentences. And for them, we're going to use subject plus verb plus complement. And then we have the plural form. When we talk about the plural form, we are talking about two or more people, animals, or things. And just remember, the plural things are I, you, we, and they. Okay? Those are the subjects. So those are the personal pronouns when we talk about plural. And then we have some example. I play soccer in the afternoon. Yo juego fútbol por la tarde. You play the guitar twice a week. Tú tocas la guitarra dos veces por semana. We dance every day. Nosotros bailamos todos los días. Okay? Or we can say Anna, Johan, Peter, and Sandra dance every day. And finally, they drink water after the soccer game. Okay? Ellos beben agua después del partido de fútbol. Or we can just say also, Anna and Peter drink water after the soccer game. Ana y Pedro beben agua después del partido de fútbol.
Solo recuerda una cosa, muy bien. En la forma afirmativa o la formación de la forma afirmativa, siempre nosotros vamos a necesitar un sujeto, un verbo y un complemento. Y de ahí tenemos la forma plural, cómo formamos o cuál es la regla gramatical para los pronombres personales de forma plural. Y para esto, cuando nosotros, ¿cómo vamos a identificar que son plurales? Cuando nosotros vamos a hablar de dos cosas o más, o dos animales, o dos personas o más. Y aquí tenemos unos ejemplos. I play soccer in the afternoon. Eso es que hace referencia de mi persona, que yo estoy jugando algo, que yo lo estoy haciendo por la tarde. Después tenemos el you, que dice ahí, tú juegas, perdón, tú tocas la guitarra 2 veces por semana. You play the guitar twice a week. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es una acción que tú haces 2 veces por semana. ¿Ok? Y de ahí tenemos al que es we. We hace referencia a nosotros. ¿Ok? Entonces, en la oración dice, we dance every day. Nosotros bailamos todos los días, porque se está refiriendo a un grupo de personas. En este caso también podemos nosotros transformar la oración. En vez de utilizar we, podemos utilizar Ana, Juan, Pedro y Sandra. Pero como yo dije en un principio explicando este tema, nosotros podemos reemplazar a todos esos sujetos, a todos esos animales o a todas las cosas por los pronombres personales, que en este caso sería we. ¿Ok? Acuérdense muy bien de eso. Y finalmente tenemos al otro plural que es they. Y hay un ejemplo ahí. They drink water after the soccer game. Y su traducción sería, ellos beben agua después del partido de fútbol. Ya saben que hace referencia a ellos, pero igual nosotros podemos decir Juana y Pedro, ¿ok? Juana y Pedro beben agua después del partido de fútbol, que en inglés sería Joan and Peter drink water after the soccer game. Porque nosotros estamos haciendo referencia a ellos, ¿cierto? Entonces recuerda muy bien, en el en la forma plural o cuando estamos hablando de plural, hacemos referencia a que estamos hablando de dos personas, dos cosas o dos animales o de un grupo de personas prácticamente. Acuérdate muy bien de eso. Okay. And then we have the affirmative form in third person. And just remember one thing. The third person are he, she, and it. Just remember that. And to do a sentence in affirmative form in third person, we are going to need subject plus the verb that we need to add s, es, or ies plus the complement. Just remember that. And then we have, for example, he eats hamburger twice a week. Or we can say Christian eats hamburger twice a week. Okay? And then we have she. She dances pop music every day. Anna dances pop music every day. And finally, we have it. It rains every summer. Okay? Just remember, third persons are he, she, and it. Okay? Finalmente, nosotros tenemos en la forma afirmativa eh, a las terceras personas, las cuales son he, she, and it, que su traducción sería él, ella y eso. Y para realizar una oración en la forma afirmativa con terceras personas, nosotros vamos a utilizar un sujeto, un verbo, y a ese verbo nosotros le vamos a agregar, depende su terminación, una S, una ES o una IES, y finalmente terminamos con el complemento. De ahí tenemos unos ejemplos en inglés y asimismo tenemos su traducción. He eats hamburger twice a week. Él come hamburguesa 2 veces por semana. O igual tenemos
el que es el sujeto normal, que sería Christian eats hamburger twice a week. Solo recuerda que a Christian lo hemos reemplazado por he, que es un pronombre personal. ¿Ok? Y de ahí tenemos a she, que su oración original sería Anna dance pop music every day. Pero nosotros, como ya no queremos pronunciar a Ana repetitivamente, tenemos aquí los pronombres personales, cual hacen la función de reemplazar a Ana. Y quien reemplaza a Ana sería she, porque hace mención a una chica, a alguien femenino. ¿Ok? Entonces, she dance pop music every day. Muy bien. Y finalmente tenemos a it, que hace referencia a eso, que hace referencia a las cosas, a los objetos. Por ejemplo, it rains every summer. It rains está diciendo en su traducción, llueve cada verano. ¿Ok? ¿A quién hace referencia ese it? Pues a la lluvia, ¿no? Que llueve cada verano. ¿Ok? Acuérdense muy bien entonces que la forma afirmativa en terceras personas, siempre vamos a agregarle a los verbos S, ES y ES, depende cómo termine cada verbo. ¿Sale? Muy bien, entonces de ahí seguimos y continuamos con la forma negativa. Okay, let's continue. We were talking about the simple present and affirmative form. Okay, just right now we're going to talk the simple present and negative form. In negative form, we are going to use subject, auxiliary to, plus not, plus verb, and plus complement. And what are the negative form? Negative form is to say something that you don't do, to say something that you are not going to do later, or on the next day, or every day. It's to say something that you don't do, okay? Just remember that. And then we have the plural form. In the plural form, just remember we have you, we, and they. Okay, first of all, we have I. I don't eat hamburger. It's the short form. I do not eat hamburger. The long form. Yo no como hamburguesa. Okay, you don't speak English. You do not speak English. We. We don't play soccer every day. We do not play soccer every day. They don't have Spanish class every day. They do not have a Spanish class every day. Just remember, we have the short form and the long form. The short form, we're going to say don't. And the long form, we're going to say do not. Okay, just remember that thing. Okay. Ok chicos, hace unos momentos estábamos hablando del presente simple en affirmative form o la forma afirmativa. Ahora vamos a pasar a la forma negativa. ¿Y qué es la forma negativa en el presente simple? Es cuando nosotros negamos algo que no estamos haciendo, válgase la redundancia, ¿verdad? Negar algo prácticamente que no realizaste, ¿ok? Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar, tenemos prácticamente su regla gramatical, que es un sujeto seguido del auxiliar más not, más el verbo, más el complemento. Y tenemos la regla gramatical para la forma plural. Recuerden, anteriormente yo les había comentado que la forma plural son aquellos pronombres personales que hacen referencia a dos o tres o cuatro personas, animales, objetos, ¿sale? Entonces, para eso tenemos I don't eat hamburger. Yo no como hamburguesa. I don't eat hamburger es la forma corta. I do not eat hamburger es la forma larga. Y de ahí tenemos los siguientes ejemplos, que son you don't speak English, you do not speak English, we don't play soccer every day, we do not play soccer every day, they they don't they don't have a Spanish class every day. They do not have Spanish class every day. Y recuerden que ahí les doy la traducción en cada inciso,
pero como les acabé de decir anteriormente, recuerden que en la forma plural nosotros hacemos referencias a dos o tres, una o cuatro personas, ¿ok? Okay, let's continue. Okay, we're going to continue with the simple present tense in negative form, but with the third person. Just remember, the third person are he, she, and it. And we're going to use the third person by the next rule. Just remember, in the third person, we're going to use the next rule. Subject, auxiliary to, plus not, plus verb, plus complement. Just remember one thing, the auxiliary to changes to does, okay? Which means makes reference to the third person, okay? For example, Juan does not play soccer. As I said before, we're going to replace Juan for the personal pronouns, which is he. He does not play soccer. It's the long form. And then we have he doesn't play soccer. It's the short form. And then we have she. Anna does not have Germany class. And then we have the long form. She does not have Germany class. And finally, we have the short form. She doesn't have Germany class. Okay, and finally we have it. It does not rain every summer. It doesn't rain every summer. Okay, just remember, in auxiliary, we're going to change the auxiliary to does. Okay, just remember that. Okay, y continuamos nosotros con el presente simple de forma negativa, pero ahora para las terceras personas. Y recuerden que las terceras personas son he, she, and it. ¿Ok? Y para eso nosotros vamos a seguir una regla gramatical muy importante en la tercera persona. Recuerden que en la tercera persona nosotros vamos a utilizar un sujeto, el auxiliar do, que se transforma a dos, el cual hace ya referencia a la tercera persona, seguido del verbo y seguido del complemento. Como lo dice la oración, tenemos una forma larga y una forma corta. La forma larga es he does not play soccer. Y la forma corta es he doesn't play soccer. ¿Ok? Y ahí está sucesivamente su traducción. ¿Ok? Anna does not have Germany class es la forma larga. She doesn't have Germany class es la forma corta. Y de ahí por último tenemos it does not rain every summer es la forma larga. It doesn't rain every summer. Recuerden, vamos a utilizar en la tercera persona el auxiliar does, ¿ok? Y el verbo queda tal cual, no cambia, no tiene ningún cambio. ¿Sale? Se queda tal cual. Y recuerden cuáles son las terceras personas, he, she, and it. Muy bien, ahora continuamos con la forma interrogativa o la forma de question forms. Okay, let's continue with the simple present interrogative form. In interrogative form, we're going to use the interrogative form to ask for something. Okay, and we form the interrogative form by the next rule. Auxiliary to plus subject plus verb plus complement and plus question mark. Remember, we had the plural form. In the plural form, we had the next personal pronouns, I, you, we, and they. So, for those personal pronouns, we're going to use do all the time, okay? Just remember, when we're going to do a sentence or to write a sentence, all the time we are going to start with do first, plus the subject, plus the verb, and plus the complement. Okay, and there are some examples. Do you play soccer every day? Do we have English class? Do they eat spaghetti? Do I write in Spanish writing?
Ok, una vez dicho esto, estamos hablando de la forma negativa del presente simple. Ahora vamos a cambiar a el presente simple, pero en la forma interrogativa. En la forma interrogativa nosotros lo utilizamos para preguntar sobre alguna cosa y nosotros formamos la forma interrogativa con el auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo, seguido del complemento y seguido del signo de interrogación. Para nosotros poder formar una oración en plural, siempre vamos a utilizar el auxiliar do primero, ¿sale? Y recuerden, los plurales son I, you, we, and they, ¿ok? Y ahí tenemos unos ejemplos en la diapositiva, tenemos unos ejemplos de oraciones hechas en forma interrogativa. Por ejemplo, en la primera dice, ¿Do you play soccer every day? ¿Juegas fútbol todos los días? Do we have English class? Nosotros tenemos clases de inglés y así continuamente. And finally, we have the simple present interrogative form in third person. In the third person, remember we have he, she, and it. And the grammatical rule is auxiliary does plus subject plus verb plus complement. Okay? And the question mark. Never forget the question mark. And then we have some example. Does he play soccer? Does she sing pop music? Does it's raining? Ok, recuerda, finalmente tenemos la forma interrogativa para las terceras personas. Y para hacer oraciones en terceras personas, nosotros utilizamos los siguientes pronombres personales, que son he, she, and it, en el cual hacen referencia a él, a ella y a eso. Y la regla gramatical es la siguiente. Para hacer una oración en tercera persona, nosotros vamos a utilizar el auxiliar does, seguido del sujeto, seguido del verbo y seguido del complemento. Y por último, el signo de interrogación. Para ahí les dejo unas oraciones como ejemplo. Does he play soccer? Does she sing pop music? Does it's raining? Ok. En la primera diría, él juega fútbol, ella canta música pop, está lloviendo, ¿ok? El 2 ya hace referencia a que estoy hablando para tercera persona. Eso quiere decir que el verbo se queda tal cual. El verbo no sufre ningún cambio porque ya el 2 está haciendo referencia a la tercera persona. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero hayan comprendido mi clase y al final vamos a hacer unos ejercicios. Gracias, muy amable por su atención. En un momento abro debate para preguntarles.